Hola, vamos a realizar el patrón básico de un vestido camisero. Para ello vamos a trabajar con los básicos 3/4. Eso está a escala. Vamos a calcar el básico 3/4 partiendo de la tercera parte inferior de la sisa. Vamos a marcar todo el patrón hasta llegar a la pinza del costado. Aquí, después de marcar los puntos de la pinza, vamos a sujetar en la altura del busto para pivotear la pinza del costado 3/8 o media pulgada en el reboque de sisa. Y luego terminamos de marcar el patrón. ¿Por qué hacemos este proceso? Para darle una ligera holgura o un ligero movimiento al reboque de sisa. Vamos a empezar la marcada entonces. Empezamos la marcada en la tercera parte inferior de la sisa. Haces el puntito para que te guíes de ahí. Marcas todo el patrón hasta llegar entonces hasta la pinza del costado. Llegué a la pinza del costado y la marco. Voy a dar el notch de ahí. Marco el notch de la pinza y marco la altura del busto. Partiendo de la altura del busto, voy a mover la pinza, voy a mover el patrón para darle la holgura de los 3/8 o media pulgada al reboque de sisa. Para luego entonces continuar la marcada hasta el punto de inicio que fue aquí. Debes de fijarte que cuando hagas el pivoteo debe de quedarte ligeramente con esa visión, que se vean estas líneas del patrón aquí en el costado y aquí en el centro. Luego de esto vamos a trazar las líneas de la pinza. Siempre que vayamos a hacer pinzas cosidas, obviamente, debemos de dar una separación a la altura del busto, porque una pinza que llegue hasta la altura del busto no se ve estética. Así que vamos a separarla 1 pulgada o 1,25 pulgadas. En mi caso le di una distancia de 1,25 pulgadas. Marco mi pinza. Y hacia el costado la voy a distanciar 1,5 pulgadas. 1,5. Y trazo mi pinza. Como las camisas, los vestidos camiseros tienden a ser ligeramente holgados, vamos a darle un margen de aproximadamente 3/8 en la parte superior de holgura y 1/4 en la cintura. En la cadera también podemos dar 3/8 para que tenga ligero movimiento, porque es un vestido camisero. Si fuese un vestido ajustado, no le damos entonces esa holgura. Suavizamos. Vamos a marcar el patrón trasero. Lo calcamos tal cual como está.
Al igual que el patrón del delantero, vamos a darle una holgura de 3/8 en la parte superior, 1/4 al nivel de la cintura y 1/4 o 3/8 al nivel de la cadera. Siempre tienes que dar los mismos márgenes de holgura que diste en el delantero, debes de darlo en el trasero. Aquí suavizamos. Y vamos a completar las líneas. Al básico delantero le restamos 1 pulgada a todo el largo de la línea de hombro, haciendo una marcada ligeramente hacia afuera. Esa pulgada la voy a aumentar en la parte trasera y la voy a marcar confrontando los hombros de los patrones. Nos damos cuenta de que el hombro trasero es más amplio, más largo que el hombro delantero, porque la espalda es más amplia ya que es curva. El espacio o la diferencia que tengo entre ambos hombros lo voy a completar y lo voy a marcar esa misma medida en la parte delantera para que los hombros tengan el mismo ancho y no tengamos la necesidad de embeber. Con la ayuda de una regla vamos a conectar la parte inferior de la sisa con el hombro que acabo de aumentar, dejando entonces ese espacio limpio. Miren la diferencia que hay entre esta línea y esta línea. Donde conecté la sisa fue justamente con la parte de abajo. Esa no la marqué, no la toqué. Siempre debemos tener en cuenta el ancho de los botones para hacer una extensión de abotonadura. La regla básica en la industria es trabajar con la mitad del tamaño del botón más 3/8. Como este es un vestido, vamos a trabajar con un botón de media pulgada. Entonces la mitad de media pulgada es 1/4 y le sumamos 3/8, tendríamos entonces 5/8. Vamos a trazar una extensión de 5/8 para la abotonadura. Teniendo esto listo, ahora vamos a trabajar con el largo del vestido. Los largos en los vestidos lo trabajamos en la parte delantera como guía, partiendo justamente desde la cintura. Vamos a marcar un largo de 4, 8, 12, 16. Vamos a darle 20 pulgadas de largo, un largo promedio. Marco mis 20 pulgadas partiendo de la cintura. Ahora voy a verificar lo que tengo desde la altura de caderas hasta el largo total. Dice que tiene 12, 13 pulgadas y media. Entonces esas 13 pulgadas y media
La voy a escuadrar con la altura de caderas y con la línea del centro del frente y la extensión de abotonadura. La misma medida que tengo desde la altura de caderas hasta el largo total es lo mismo que debo marcar en la parte trasera. Trazo mi línea y escuadro. Si queremos darle a la falda un ligero ajuste en la parte del ruedo, marcamos aproximadamente 2 pulgadas por debajo de la altura de caderas, y en la parte del ruedo voy a entrar. ¿Qué tanto puedo entrar? Eso va a depender mucho de la silueta o el ajuste que quiera la clienta. Yo en este caso entré simplemente media pulgada en el largo total. Recuerden que a la hora de ajustar ahí va a limitar mucho el caminar, así que debemos de ser prudentes a la hora de ese ajuste. A partir de acá nos está faltando en el patrón suavizar las líneas. Esta parte aquí, que es el hombro, debo de suavizarlo. Facing delantero y trasero. Luego de tener las líneas definidas, voy a marcar entonces los facing o vistas. Partiendo de la línea del centro delantero, no voy a partir de la línea de extensión de abotonadura. Voy a partir desde mi patrón guía. Voy a marcar 2 pulgadas hacia adentro. En la línea de hombro voy a marcar 2 pulgadas. Entonces voy a conectar esa línea con línea recta, la línea recta con la parte que marqué en el hombro. La voy a conectar con regla curva. Ese mismo ancho que di en el hombro, debo marcarlo en el hombro trasero, que son mis 2 pulgadas. Deja verificar. Di 2 pulgadas y 1/4. Y en la parte inferior voy a marcar 4 pulgadas. Y voy a conectarlo con regla curva. Voy a pasarle ahora color para que se note la diferencia.
Ya solamente me está faltando marcar mi cuello. Para el cuello debemos de tener en cuenta la medida del reboque de cuello delantero y reboque de cuello trasero. Para eso vamos a medirlo. Este tiene 3 pulgadas y un cuarto. Lo voy a anotar por ahí. Y el trasero tiene 4 y 3 octavos. Vamos a realizar entonces el trazo del cuello. Vamos a hacer un cuello básico camisero. Para ello vamos a trabajar un rectángulo que tenga la medida del reboque de cuello trasero, que son 4 pulgadas y 3 octavos. Digo 4 y 3 octavos. Y luego marco la medida del reboque de cuello delantero, que son 3 pulgadas y un cuarto. Entonces digo 3 pulgadas y un cuarto. Vamos a hacer una altura de 2 pulgadas. Y vamos a cerrar nuestro rectángulo. Los cuellos tienen diferentes formas de trazo. Todo va a depender de dónde obtengas la información. Pero prácticamente todos los cuellos funcionan. En la parte inferior del delantero voy a subir un cuarto que voy a conectar con la línea del centro aquí, que es el hombro, con regla curva. En la parte superior voy a extender media pulgada y voy a trazar una línea que conecte esos dos puntos y que pase aproximadamente un cuarto. Verifico mi cuarto y conecto entonces con la parte superior, y así obtengo mi cuello. Voy a pasarle felpas para que se note. Es importante tener en cuenta la marca del notch, porque a partir de ahí es que hacemos el proceso de balanceo del cuello, y debemos tener en cuenta, porque ahí es que va a coincidir a la hora de coser con los hombros. Vamos a hacer el proceso ahora del balanceo de cuello y el despiece. Vamos a balancear el cuello. Para ello, primero vamos a trazar una línea central. Voy a marcar esta línea con color para que pueda estar más visible. Esa es mi línea guía o línea de referencia. Al lado de esa línea voy a marcar un octavo hacia cada lado
de la línea, un octavo hacia la izquierda y un octavo hacia la derecha. A partir de ahí, ya con mi cuello calcado, voy a colocarlo justamente en la línea del centro. Marco la línea que me abarque las 3 líneas. Muevo hacia la derecha y voy a calcar la parte del cuello que está hacia la derecha. Ahora vuelvo al centro. Luego voy hacia el otro lado, hacia la izquierda, y marco todo el cuello en la parte faltante. Así tengo entonces el cuello balanceado. ¿Por qué hacemos el balanceo del cuello? Porque los reboques de cuello, al estar de forma curva y el cuello estar completamente al hilo, el cuello no va a ceder lo que cede el reboque de cuello que está al curvo o al sesgo. Por ende, entonces, este proceso lo hacemos para la parte que estira del reboque de cuello, entonces pueda coincidir justamente con este proceso. Entonces, ahora tenemos ya el cuello balanceado. Lo recortamos. Vamos a hacer el otro proceso. Trazo mi línea guía. Y voy a trazar las 2 líneas laterales, una a la izquierda y una a la derecha, que debe de tener un octavo de cada lado. Ya teniendo mis 2 octavos, el que utilizaré para la derecha, que es la parte delantera, y el de la parte trasera, que es la izquierda. Entonces mi cuello calcado lo voy a recortar justamente en el mismo notch que tiene, que es el hombro. Y a partir de ahí simplemente voy a unirlo. Voy a marcar el ancho del cuello para que me queden justamente empalmados. Marco. No me importa qué método utilices, porque al final el resultado va a ser el mismo, que es que el cuello tenga un cuarto en total justamente en la línea de hombro. Un octavo le pertenece a la derecha y un octavo le pertenece a la izquierda. O sea, tenemos un octavo para la parte delantera y un octavo para la parte trasera. Esto hará que el cuello justamente encaje o empalme con los reboques de cuello. Entonces, luego del balanceo del cuello, solamente nos estaría faltando hacer el margen de costura. Los cuellos siempre se deben trabajar abiertos, no se trabajan al doblez.
Lo trabajamos al doblez simplemente en el patrón, pero luego en el despiece lo debemos trabajar abierto. Entonces, ya teniendo mi cuello, mi cuerpo trasero con su margen de costura, 1/4, media pulgada, 3/4 y 2 pulgadas de ruedo, al igual que en el delantero, 2 pulgadas, 3/4 los costados, media pulgada en el reboque de sisa, media pulgada en hombro, 1/4 en el reboque de cuello y en el centro delantero. Y tengo la vista trasera, que también se trabaja de forma abierta. Solo se hace la marcada al doblez, pero ya en el despiece se trabaja abierto. Y aquí tenemos el facing delantero, que debe de tener los mismos márgenes que tiene los cuerpos delantero y trasero. El mismo margen que le di en el centro delantero fue 1/4, el mismo margen de reboque de cuello y el mismo margen de hombro y de ruedo, al igual que en el trasero. Tiene 1/4 en el reboque de cuello y media pulgada en el hombro. En la parte interna le di simplemente 1/4 para poderlo limpiar. Solamente nos está faltando trabajar la manga, y la trabajaremos en otro tutorial. Así que espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y ya saben, darle una manita para arriba si les gustó el video.